Bienvenidos a todos. Mi nombre es Melvin Escudero. Yo soy el fundador y CEO de El Dorado Asset Management. Le damos las bienvenidas a todos y en particular a nuestro invitado de esta noche, que es Fernando Manrique, que es el Head de Bottom Up Investments de AFP Integra. Conozco ya muchos años a Fernando, tiene bastante experiencia y esperamos una interesante presentación en los siguientes minutos. Antes de iniciar con la presentación, vamos a presentar a nuestros sponsors de este evento, que son los fondos mutuos globales del Dorado con BlackRock. Rápidamente les presento esta información. Como ustedes saben, la inversión en fondos mutuos es una alternativa interesante, en particular para lo que es el ahorro en los depósitos bancarios, que hoy en día están pagando unas tasas bastante bajas. En soles a un año y en dólares, las tasas en los bancos más grandes están fluctuando alrededor del 0.5%, mientras que la inflación el año va a estar al borde o alrededor del 2%. Esto quiere decir que una gran mayoría de peruanos que ahorran en el sistema financiero está perdiendo poder adquisitivo porque la inflación va a ser mayor que el retorno que obtiene. Entonces, una alternativa a evaluar y a estudiar es invertir en fondos mutuos. Nosotros estamos ofreciendo una nueva familia de fondos mutuos junto con BlackRock, que ha sido lanzada hace muy poco. BlackRock, como ustedes conocen, es el asset manager o el administrador de fondos mutuos número 1 en el mundo, con más de 7 trillones de dólares en activos bajo gestión a nivel global. Desde Estados Unidos, ellos usan una tecnología de punta de inteligencia artificial y Big Data que se denomina Aladdin, y tienen equipos en las oficinas de Londres y de China, con los cuales manejan el portafolio de inversiones de estos fondos mutuos. El Dorado Investment es una administradora de fondos peruana que tiene esta alianza con BlackRock, y estamos trabajando de manera conjunta para ofrecerles un producto que creemos es muy eficiente en costos, es decir, barato comparativamente con la competencia, ofrece rápidamente una diversificación a nivel mundial, con lo cual obviamente se disminuye el riesgo de precios y de volatilidad, y a la vez está manejada en la parte de inversiones por la empresa número 1 del mundo en esta materia. Los costos son bastante competitivos, que si uno ve en renta fija, la serie A 0.7, en renta variable la serie A 1%, esto representa entre 30 y 70% más barato que otras alternativas de fondos mutuos locales e incluso fondos mutuos internacionales. El otro tema relevante es la tasa de impuesto. Cuando uno invierte directamente en BlackRock en Estados Unidos y no a través de estos fondos mutuos locales, la tasa de impuesto paga es de 30% de ganancia de capital. Si lo hace a través de un fondo mutuo ubicado en Perú, es 5% de ganancia de capital. Este ahorro tributario es bien importante, hay que evaluarlo, y puede ser la diferencia radical en el retorno que se puede obtener. El modelo de gestión de inversiones, como les había comentado, es el de BlackRock, con equipos en Estados Unidos, Inglaterra y China. Y la diversificación de los portafolios son portafolios globales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, por ejemplo, en el caso de renta fija, bonos de Norteamérica, de América Latina, de Europa, de Medio Oriente, de Asia y de otros países emergentes, ¿no? Entonces, es una diversificación bastante amplia que ayuda, digamos, a obtener retornos más seguros que otros que estén concentrados en regiones o países específicos. Acá podemos ver los retornos de la renta fija y del fondo de renta variable. Si nos ubicamos en renta fija en los últimos meses, hemos visto un rebote importante después de una caída en marzo, que hace pues que la ganancia acumulada de estos fondos ya esté bordeando cerca del 4% en lo que va del año. Es decir, más de 10 veces de lo que usted podría ganar en un banco, ¿no? Piénselo, porque esta es una alternativa interesante. En el caso de la renta variable, también ha habido un rebote importante en el mes de abril, mayo, junio y julio. Ya estamos recuperando gran parte de las pérdidas, y esto de acá, digamos, como han visto, no tiene pues la volatilidad de caída del Standard & Poor's, ¿no? Que en marzo cayó más de 35% en su momento más bajo, y ahora ha subido, digamos, todo eso y está ganando en el año como 8%.
Esto se debe a que al estar diversificado globalmente este portafolio tiene acciones europeas, acciones asiáticas y mercados emergentes. Entonces, sigue una conducta distinta, obviamente, y su benchmark es el MSCI global, ¿no? Pero es un fondo que aprovecha, digamos, el retorno del asset class a nivel mundial. Como vemos acá, la renta variable está en más de 50 países, en más de 11 sectores y con más de 5.300 compañías en todo el mundo. Y la renta fija sigue un comportamiento igual, son bonos a nivel global, tiene 42% en bonos americanos, 33% en bonos corporativos y el 88% está invertido en grado de inversión, lo cual lo hace bastante atractivo también para todos los perfiles de inversionistas que deben tener siempre un porcentaje en este tipo de activos, ¿no? La diversificación es a la larga el nombre del juego. La plataforma de Aladdin de BlackRock es muy importante por el tema de diversificación, los enfoques de valor relativo y el robusto manejo de la gestión de riesgos. Esto lo hace también uno de los mejores managers. De hecho, en Perú, por ejemplo, se ha observado que en los últimos años las AFPs, por ejemplo, escogieron a BlackRock como el gestor de fondos con mayor participación de su portafolio internacional, ¿no? Esto no solo es en Perú, sino también sucede en Chile, en Colombia y en México. De modo tal que BlackRock hoy en día es el fund manager más grande de la región en América Latina. Tiene más activos incluso que el grupo Sura, que es uno de los grupos más grandes que administra los fondos de pensiones más importantes en la región, ¿no? Este es parte del equipo de BlackRock a nivel global, es un equipo bastante completo de analistas y de portafolio managers. El equipo de Perú, que también en el Asset Management están para apoyarlos, explicarles y servirles dentro de esta estrategia. Y finalmente, si usted tiene más información, quiere más información, nos puede escribir a este correo que un representante del Dorado lo atenderá gustosamente. Como había mencionado en otras oportunidades, la idea de estos webinars es también crear una cultura financiera conociendo los pensamientos y las ideas de los mejores gestores de portafolios en Perú. Pero esta idea de crear cultura financiera también nos ha llevado a la posibilidad de educación. Y de hecho, estamos ofreciendo, digamos, un nuevo programa de educación que se denomina, a ver, déjame abrir, acá está, ¿no? Este nuevo programa de educación financiera, todo control, digamos, virtual y remoto, tiene 3 cursos. Un curso introductorio, que es el ABC, ¿no? De 3 horas. Otro curso, ya un curso más introductorio con los haces clases de 9 horas. Y un curso más completo de 27 horas. Estos programas los estamos lanzando a partir del mes de septiembre y de octubre, y la idea es a todos aquellos que quieren profundizar su conocimiento en inversiones, con varios de los expositores que estamos teniendo en esta serie como profesores, lo vamos a poder hacer de una manera directa, específica y muy práctica, a efectos que también puedan mejorar sus conocimientos y poder invertir mejor sus portafolios, ¿no? Poder seleccionar mejor si es banco, fondos mutuos, mercado local, mercado internacional, acciones, bonos, productos alternativos. Esto que parece sencillo como concepto, en realidad requiere estar bien informado y también entender de los riesgos y las oportunidades que representan estos activos. Teniendo los mejores profesores del mercado es una manera de asegurarnos que efectivamente estén aprendiendo de los mejores el mejor conocimiento que es aplicado. Hay teoría, que es importante, pero a veces es mucha teoría y muchos de estos temas no necesariamente se aplican en la práctica. Por eso es importante aprender de aquellos que están en la cancha, manejando el balón y metiendo goles, ¿no? Ahora sí, pasamos de frente a nuestra entrevista. Nuevamente, Fernando, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias Melvin por la invitación, encantado de estar acá. Fernando, ya me olvidé de cuántos años nos conocemos, pero en el pasado te he visto en varias instituciones bastante renombradas del mercado. ¿Nos puedes contar un poco cómo fueron tus primeros años en las inversiones?
¿Cuál fue tu primera inversión? ¿Fue inversión personal, institucional? A ver, de hecho, yo empecé muy temprano en mi carrera en el sistema privado de pensiones. De hecho, ingresé como practicante a la mesa de inversiones en AFP Horizonte en el año 2003, en abril. Recuerdo mucho esa oportunidad. Y bueno, a los 3 meses recuerdo que me contrataron y en ese momento me contrataron, y es algo que siempre agradezco porque me ha ayudado muchísimo en la perspectiva global del proceso de inversiones. Yo paso a la parte de control de inversiones, una especie de middle office. Y ahí tengo la oportunidad de ver todo el proceso y estoy alrededor de un año en Horizonte y pues en el 2004, hacia finales del 2004, paso a la mesa y empiezo como trader de renta variable. En ese momento los equipos de inversiones eran bastante más pequeños. Como tú sabes, y en esos años eras el regulador, recuerdo mucho, el límite de internacional pues era 7,5%. Y poco a poco fue creciendo hasta lo que tenemos hoy, que es 50% en el exterior. Eso evidentemente ha mejorado muchísimo el perfil y la estructura de los portafolios de pensiones, lo que ha generado unos retornos mucho más estables en el tiempo y no tan sujetos a lo que pueda pasar solamente acá en el Perú, que como economía emergente somos bastante más cíclicos que el promedio. Entonces, empecé ahí, estuve en Horizonte 10 años, hasta que Horizonte, bueno, BBVA, que era el dueño de Horizonte, vendió los fondos de pensiones de la región, no solamente del Perú, y en el caso peruano, pues pasamos a Sura y Scotia. Pero bueno, claro, fueron 10 años en Horizonte, donde, como digo, empecé de practicante y terminé siendo gerente de renta variable de la institución desde el año 2010 hasta que en el 2013, bueno, se acabó y pasé a Integra por un breve tiempo. Estuve 6 meses, en la que hoy nuevamente es la institución para la cual trabajo, pero en el interín estuve en Prima. Y en Prima estuve como gerente de renta variable también durante casi 4 años. En total, han sido 17 años en tema de mercado de capitales, en inversiones. Tuve un periodo entre Prima e Integra, que es donde yo empecé ahora en enero nuevamente, en donde salió la etapa un poco más emprendedora para lanzar un fondo en Latinoamérica con un gestor regional. Bueno, lamentablemente no salió, pero volvimos felices al sistema privado, que es donde realmente uno se siente bastante más cómodo porque la oportunidad que te brinda de poder ver la información financiera global en sus complejidades y bueno, con los principales partícipes del mercado a nivel global, pues es increíble, ¿no? Es súper valioso. ¿Dónde estudiaste, Fernando, y dónde hiciste tu maestría? A ver, yo seguí un camino un poco distinto. Yo estudié administración en la USIL, en la San Ignacio Loyola. Terminé en el 2002, bueno, sí, 2002, diciembre. En abril empecé, como dije, en Horizonte. Luego yo empecé por las certificaciones, el CFA y el CAIA. Y es hasta hace un par de años que recién me aventuro a una maestría, pero desde una perspectiva distinta. Yo no seguí el camino tradicional del MBA a los 28, 30 años. Decidí seguir mi carrera porque, bueno, venía caminando bastante bien durante esos años y tomé el riesgo de seguirla con la opción de ver una maestría un poco más executive más adelante. Y eso es lo que yo ya terminé. O sea, hice la maestría en Oxford, una maestría un poco distinta, no es un MBA, es una Master of Science en Major Program Management, que vienen a ser como grandes proyectos de infraestructura y financieros, desde una perspectiva de gestión. Y me gustó muchísimo porque claramente, la clase como tal era súper experimentada y eso es algo que buscaba también. El promedio de edad era 42 años, yo tengo 40 años hoy y claramente era una clase bien potente. Evidentemente el programa también y uno aprende muchísimo pues de esa interacción, ¿no? Entonces eran
estar viajando a Inglaterra cada 3 meses en promedio, cada 2 meses y medio, 3 meses, lo cual fue súper, súper bueno, ¿no? 8 módulos, ensayos, estoy terminando mi tesis ahora, pero ya cerrando esa fase que ha sido increíble, te diría. Y todo este proceso, ¿has tenido algún mentor o algún inversionista global, uno o dos, que hayan influido, motivado, inspirado para seguir esta carrera en inversiones? Sí, 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 se han ido incorporando desde distintas perspectivas. Te diré que uno va tomando, conforme va creciendo, distintas perspectivas, pero uno que quizás en el campo de inversiones a mí, o lo sigo bastante, es Ray Dalio, de Bridgewater. Sin embargo, también tomo mucho de Taleb, que, bueno, como sabes, no solamente fue inversionista hace muchos años de opciones, sino también ahora escribe muchísimo de todo y de filosofía, etcétera, pero tiene una perspectiva súper, súper interesante, ¿no? Entonces, yo creo que ellos dos, Dalio y Taleb, como que le han dado un shape a la visión que tengo sobre el mundo y sobre las inversiones en general, que me ayuda muchísimo, ¿no? El tema de la opcionalidad, de las asimetrías, y también del poco poder predictivo que tiene el ser humano en general. A veces nos encanta escuchar narrativas que proyectan y avisoran un mundo o sea, de una manera u otra, pero al final cuánto de eso se cumple, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos muy, muy claro es que el mundo es complejo y el mundo es interdependiente, contrariamente a lo que nos enseñan mucho en la universidad, que aplicamos herramientas que te tienen como supuesto la normalidad, la independencia y no la interdependencia, que lo que hago o lo que hace un inversionista o lo que pasa en el mundo tiene incidencias distintas en todas las variables, ¿no? Entonces, esa interdependencia, creo yo, es súper, súper importante entenderla. De acuerdo. Bueno, mi estimado, para avanzar con el tiempo, te voy a pedir que por favor hagas tu presentación. Al público le pido que mientras subes tu presentación, en la parte inferior derecha tenemos un icono de Q&A. Si tienen preguntas, pueden ingresarlas ahí, que yo con gusto las voy a transmitir al expositor. Entonces, vamos a tener una presentación de aproximadamente unos 25 minutos sobre el tema de inversiones en renta variable en América Latina, que es un asset class bastante interesante. Hay volatilidad, obviamente, en América Latina, pero como en todas partes, también hay oportunidades, ¿no? O sea, riesgo y oportunidad siempre están presentes en toda decisión de inversión, pero acá vamos a tener a un experto, ¿no? Como bien decía Fernando, ya lleva años viendo estos mercados y seguramente nos va a dar muy buenas recomendaciones. Adelante, Fernando. Gracias. A ver, lo que he querido hacer en esta oportunidad, a diferencia de la típica exposición donde hablamos un poco de las variables macro, las variables de mercado, que a veces pueden ser un poco tediosas porque finalmente las escuchamos por distintos sitios, yo creo que he decidido incorporar un aspecto que es muy real en el mundo de las inversiones. Y en ese sentido, creo que es relevante también hablar de los sesgos que tenemos, de los comportamientos, no solamente como inversionistas, sino también como personas que se generan, sobre todo en etapas de alta volatilidad. Quiero empezar quizás poniendo un poco sobre la mesa cosas que hemos escuchado en varias oportunidades, y esto lo escuchamos un poquito más hace unos 10 años, en donde nos hablaban mucho de el craso error que en algún momento tuvieron pues, los grandes bancos de inversión al tener estos créditos subprime y arguían, como hemos escuchado en muchas oportunidades, la palabra diversificación. Díganme ustedes cuántos no han escuchado esa palabra en una ponencia de inversiones. Y es cierto, la diversificación como tal es súper importante en un portafolio, pero hay que mirar un poquito detrás.
qué es lo que hay detrás de esta supuesta diversificación. Y en el caso de la crisis, lo que pasaba es que efectivamente se tenían portafolios de crédito subprime que estaban diversificados por región, por el este o oeste de Estados Unidos, por flujo de ingresos, etcétera. Pues bueno, el fondo del asunto es que la calidad crediticia de estos créditos no era la mejor, y en una desaceleración como la que se dio, en una burbuja del mercado inmobiliario como la que se dio, conjuntamente con la estructura de estos créditos, simplemente todo voló. Y recordemos que esto tenía unos ratings bastante altos. Bueno, la primera está hablando un poquito no de los subprime, pero de un conjunto de inversiones que no son las mejores, pero arguyendo la diversificación como tema principal. Lo segundo es un poco algo más actual. Acá estamos viendo una persona que supuestamente es experimentada y está siendo cuestionada pues, por una persona joven, ¿no? Y esto pasa mucho. Hablando quizás algo más actual, me refiero a lo que pasa hoy con las acciones tecnológicas. He escuchado a muchos de mis colegas y gente más experimentada que yo, pues renegar, y me da risa porque a veces tengo grupos de WhatsApp y donde paran renegando mucho de no es posible que Tesla esté valiendo esto, y no es posible que Amazon, etcétera. Pero dentro de un equipo de inversiones no solamente tienes que tener el campo de la experiencia, que es fundamental, porque pasas por ciclos económicos y eso te lleva a incorporar ciertas formas de gestionar el portafolio que una persona que nunca lo ha vivido, pues claramente no lo va a tener. Pero también para entender las inversiones es necesario tener una diversidad y paralelamente, en este caso estamos hablando de la edad, también es muy importante tener, y se usa mucho ahora en los equipos de inversiones a nivel global, gente de distintas perspectivas. No solamente administradores, economistas, hay físicos, químicos, filósofos, hasta antropólogos he visto. Y creo yo que en ese sentido te ayudan a mirar las cosas de una perspectiva distinta y de ahí salen las grandes ideas. Esto quizás también lo hemos visto, los famosos, los que recomiendan acciones. Y claro, en general en el mundo retail existe mucha gente pues, que se dedica a dar recomendaciones. Y en general lo que uno aprende también en el mundo institucional es quién tiene sentado al frente. A mí me enseñaron también desde muy chico, cuando te sientes en la mesa a negociar, tienes que saber qué gorro está usando el que está al frente tuyo, qué está buscando, cómo es que el frente o finalmente con quien estás negociando gana y cómo tú ganas, y ahí en ese momento puedes encontrar el punto donde puedes encontrar una negociación satisfactoria para ambos lados, pero uno no se puede sentar en la mesa sin saber cuál es el objetivo del otro lado. Entonces, si es que el otro lado tiene conflictos de interés, hay que saberlo y hay que entender exactamente por dónde puede ir su argumento y uno estar preparado. Nosotros en los fondos de pensiones, evidentemente, negociamos con distintas compañías y evidentemente siempre velamos por los intereses del fondo y tenemos también mucho cuidado con potenciales conflictos que se puedan generar. Pero efectivamente en el mundo retail a veces esto no se ve y termina uno haciendo o tomando decisiones no necesariamente de la mejor manera. Finalmente, esto es algo que lo vamos a ver más adelante. En general, la gente muchas veces cree que el retorno pasado es sinónimo del retorno futuro. O se confunde en general y probablemente en el público en general, cuando sale el titular, no sé, los fondos mutuos o los fondos de pensiones rindieron X%, 10, 14%. Uno cree que ese retorno se va a repetir en el futuro. Entonces, es muy distinto esto porque a veces parecería como que la gente piensa que eso se repite cuando no es un depósito a plazo. Un depósito a plazo claramente te da un retorno prefijado y uno entrega ese dinero al banco. El banco trabaja con ese dinero y puede obtener una rentabilidad bastante mayor, pero a uno le pagan ese 4%. En el fondo de pensiones o en el fondo mutuo, etcétera, en un asset manager, tú entregas ese dinero y te dan el retorno que generan las inversiones en las cuales ese dinero va. Entonces, eso es muy importante distinguirlo. Suena muy sencillo, ojo, pero a veces no es tan obvio
sobre todo para el público en general. Perseguir los retornos también es un error que suele suceder. Eso está relacionado un poco con lo que ven en la pantalla en este momento. Como dije, nosotros, o todos, cuando invertimos, evidentemente incorporamos nuestras emociones y nuestras maneras de ver el mundo. Cuando tenemos un stake en juego, claramente tenemos esa sensación. Evidentemente, ya uno con experiencia y en general los equipos de inversiones, pues conocen estas sensaciones y saben de que uno tiene que abstraerse un poquito del mercado para poder tomar decisiones, porque uno no puede dejarse llevar por lo que está pasando en ese momento y siempre tiene que tener una perspectiva, y para eso son las herramientas que uno evidentemente no solamente aprende en la universidad, sino también en la propia gestión y con los años que uno lleva en el mercado. Pero por ejemplo, acá vemos cómo cuando el mercado sube, pues uno se siente ganador. Y es más, hay sesgos al respecto, que si uno invierte algo y sube, uno pues se adhiere las virtudes de esa inversión, ¿no? Es como que sí, yo la vi, sí, la vi y compré a tal precio y vendí y uno es el campeón, pues, ¿no? Pero claro, cuando las cosas van mal, el culpable es otro. No sé, el mercado, las noticias o alguien que o sea, sucede, en el mundo retail sucede muchísimo y hay estas sensaciones de ansiedad, incluso de negación y esta de capitulación, pero pues pasa que no hacemos algo que es básico en inversiones y puede sonar nuevamente tonto, pero no necesariamente siempre es comprendido. En inversiones uno tiene que comprar barato y vender caro. Sí, pues Fernando, pero no, eso es obvio, sí, es obvio, pero a veces hay tanta contaminación en la información que uno recibe que estando caro, siempre hay un momento o alguien que te dice que puede subir más. Recuerdo mucho en el 2008, en la crisis, el S&P estaba en 700, alrededor de 700. Y esto debe haber sido febrero, marzo del 2009 fue ya, porque el piso fue en el 2009 en marzo, el 9 de marzo. Y habían casas muy reputadas, gente muy, muy senior, que te decía que, recuerdo, Merrill Lynch decía que el S&P se iba a 400. Y evidentemente gente apostaba a ese view. Muy, muy pocos te hablaban ni siquiera de un 800. Y eso es importante, porque uno, si es que quiere invertir, tú tienes que saber qué es lo que el mercado está priceando, qué es lo que el mercado te está diciendo en ese momento. Y eso es lo que voy a mostrar a continuación. Hay dos formas de ver las inversiones. Se complementan, ojo. Pero hay una que es de naturaleza deductiva y hay otra que es de naturaleza inductiva. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene una visión de inversiones, independientemente de cuál sea, uno tiene una narrativa con la cual llega a la conclusión de que algo puede estar caro o barato. Uno pues cuenta que efectivamente, no sé, los déficits fiscales son muy amplios, que efectivamente el gobierno va a salir a emitir bonos, etcétera. En cualquier país, no estoy hablando de ninguno en particular, sobre todo ahora que tenemos ese tema, y que la moneda se va a depreciar, etcétera. Uno puede armar la tesis que quiera, o sea, amparándose en argumentos macroeconómicos, de mercado, etcétera. Es muy fácil armar una narrativa para llegar a una conclusión y llegar a un precio objetivo, como quieran llamarlo. Más complicado es partir al revés, porque la narrativa no necesariamente te es más fácil hacerla coincidir. Tienes un precio hoy, ¿qué te está diciendo este precio? ¿Qué es lo que te dice en términos de las principales métricas que deberías estar tomando en cuenta, las más globales, en términos de crecimiento, en términos de tasa, tasa de interés, en términos de expectativas de inflación, etcétera, y dependiendo de cada sector, evidentemente. Entonces, eso es un poco más complicado. Y de alguna manera también es una forma muy, muy válida de ver cuán sostenible es un determinado nivel de precio, ¿correcto? Voy a pasar esto rápido. En verdad, cuando empezamos a analizar las inversiones, evidentemente tenemos que estar al tanto de dónde estamos parados. Y dónde estamos parados en distintas canchas, si quieren llamarlo así.
en términos macroeconómicos, tenemos que saber qué cosa está pasando. Y bueno, lo del COVID nos ha mostrado cuán frágiles pueden ser esos crecimientos esperados. Vamos a ver ahora la diferencia que se ha generado entre las expectativas que existían en enero o febrero versus las que se tienen hoy. Evidentemente lo del COVID ha sido un evento que no se preció en ningún frente, y en inversiones mucho menos. Pero así como eso, hay eventos en el mundo que no todos pueden predecir. Por eso, particularmente, creo que hay que tener mucho cuidado de casarse mucho con una proyección, con una visión de mercado. Siempre hay que ser muy, muy tolerante a posibilidades muy, muy distintas. Y que el portafolio sea robusto frente a distintos escenarios. Eso es algo muy, muy importante en un portafolio de inversión. Nosotros en Integra vemos el portafolio no solamente en sus componentes, sino en lo que reflejan sus componentes de cara a distintos escenarios, y de que esto sea robusto, de que el retorno sea robusto a lo largo del tiempo. Evidentemente existen exposiciones a favor de un escenario u otro, y también coberturas que te protegen si es que el view no era necesariamente el correcto. Entonces, la parte macroeconómica, que todas las conocemos, no vamos a entrar demasiado detalle en eso, la parte micro, la parte de valuation, de valoración de las posiciones, en eso voy a entrar también en detalle, comentando qué nos dice hoy el precio, en vez de contarles una historia, una narrativa, acomodando mis argumentos y viendo, como muchas veces pasa, acomodando la causa y consecuencia. Cuando uno cuenta una narrativa, tiene causa, consecuencia, causa, consecuencia. Mucha gente a veces no se detiene a pensar si es que la consecuencia, o sea, la concatenación de eventos hace o no sentido. A primera vista hace sentido, pero muchas veces no necesariamente. Y lo otro que vemos es momentum positioning también. ¿Qué significa esto? Cómo se generan tendencias en el corto, mediano y largo plazo, y cómo están parados los inversionistas en los distintos tipos de activos, los inversionistas retail, los inversionistas institucionales, los inversionistas hedge funds, etcétera, cómo están parados en determinados puntos del mercado y qué es lo que están creyendo en base a cómo están parados. Un portafolio, cuando lo miras, más o menos te puedes dar cuenta qué es lo que podría estar pensando el manager si es que hay apuestas claras, o si es que es un manager mucho más diversificado y mucho más prudente. Esto es, y vamos a ponernos un poquito en el tiempo, ¿ok? Imagínense, estamos diciembre de 2018, o mejor dicho, empieza el año 2019. Este es el índice de Latinoamérica. Recordemos que en diciembre de 2018 los mercados caen abruptamente por un recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y rápidamente en enero empiezan a subir a nivel global, y esto es Estados Unidos y sobre todo mercados emergentes que dependen mucho más del comercio global. En ese sentido son economías mucho más dependientes del comercio global. ¿Qué pasa en esos momentos? Hablando de Latinoamérica, y ustedes saben que Brasil son 2/3 del índice, Bolsonaro asume la presidencia, existe mucha expectativa porque pues, hay un cambio hacia una economía un poco más, o hacia un gobierno un poco más pro mercado, pero al poco tiempo colapsaron las relaveras de Vale, y hay consecuencias. Evidentemente, muy aparte de la consecuencia medioambiental que fue terrible, en general, se empieza a hablar mucho del tema medioambiental, y de hecho incluso en los últimos reuniones de Davos, los principales riesgos que se ven están relacionados al medio ambiente. Poco después, en el mercado retrocede, S&P ve un deterioro de la economía mexicana, y claramente por las políticas de AMLO hay cierta destrucción de valor en ese sentido por las medidas que se toman. Inclusive se ve que potencialmente el crecimiento de la economía mexicana, el crecimiento potencial, debería reducirse. El mercado sigue cayendo, y ojo, esto sucede mientras Estados Unidos sigue subiendo. Ojo, recordemos que desde el punto de diciembre hasta febrero, el rally de Estados Unidos fue casi ininterrumpido. Latinoamérica no fue el caso, no fue así. Existían todavía muchos conflictos en la parte política y social, no solamente en Brasil. Recordemos también más adelante en el año lo que pasó en Chile, bueno, en México, etcétera, y en Perú también. Protestas en Brasil en este punto. ¿Por qué?
porque evidentemente Bolsonaro asume una economía bastante endeudada, en ese entonces alrededor de 80% deuda PBI, hay ajustes que se tienen que hacer y hay un programa de reformas, las cuales incluyen el tema pensionario. El tema pensionario es muy complejo en Brasil, en donde claramente existen algunos beneficios que de cara a la economía y a lo que se recauda son realmente insostenibles. Se ve la posibilidad de venta de activos al sector privado, etcétera, la desinversión de parte del gobierno que está muy presente en las empresas del Estado, perdón, en las empresas del mercado. ¿Qué sucede luego? Pues hay un rebote, Trump flexibiliza un poco las políticas y suspende los aranceles a México y Canadá, se ve como el inicio de una flexibilización hacia todo lo que es el comercio global. Inmediatamente la región de Latinoamérica sube de manera abrupta, hay una mayor confianza en la reforma de pensiones en Brasil. Evidentemente esto es favorable para los mercados, pero nuevamente volvemos a caer y se generan incendios en la Amazonía de Brasil. Esto ya venía a recrudecer todo el tema de críticos al manejo del medio ambiente de Brasil. Los incendios, se ve que existe responsabilidad indirecta de cómo se maneja la parte de agro en Brasil. Estados Unidos pone 10% sobre importaciones chinas, todo el miedo al comercio global nuevamente tira abajo los índices en la región, a tal punto que el FMI recorta la proyección de crecimiento en Latinoamérica. Fíjense, y lo que estoy haciendo en este momento es llevarlos a través del tiempo y las noticias que van saliendo. Y claro, hay un tema que es más conocido coloquialmente como el general después de la batalla, ¿no? Si es que uno se para en este punto, donde estamos, claro, viendo la película completa, claro, yo hubiese comprado probablemente en mayo y hubiese vendido en julio, claro, obviamente, ya sabes lo que pasó. Uno tiene que tener la capacidad, uno, de tomar decisiones en el momento, y dos, de no perder la perspectiva producto del ruido de corto plazo. Eso hace que en el mediano a largo plazo tome mejores decisiones. Justo cuando el Fondo Monetario recorta la proyección de crecimiento en Latinoamérica, ¡pum! Nuevamente el mercado sube. Porque en general, bueno, en este caso, Estados Unidos y China entran en la fase 1 más adelante. Acá en el medio, en octubre, se dan las protestas en Chile y de alguna manera también ex-Brasil se recrudece un poco la crisis, hay cierta volatilidad. Estados Unidos adopta una posición bastante más, llamémosle, colaborativa con América Latina, por un tema evidentemente geopolítico, porque sabe que la presencia de China es importante en la región y que algunos países incluso dependen más de China que de Estados Unidos. Hay un juego geopolítico ahí. Sin embargo, lo que más hace subir al mercado en este punto es el inicio de la fase 1 de los acuerdos comerciales con China, y terminamos el 2019. Básicamente no pasó nada. Bueno, hay una subida, sí, pero no es comparable a la de mercados desarrollados, nuevamente llena de volatilidad, en donde probablemente varios perdieron la camiseta por estar muy, muy pegados a la pantalla. ¿Qué sucede en el 2020? Este año ya estamos en la etapa un poco más COVID. Empieza el tema COVID alrededor de enero, febrero, empieza en Europa, hay cierta preocupación, y hacia marzo, fines de febrero, marzo, empiezan los casos en Latinoamérica y también ya bastante más avanzados en Estados Unidos. Los mercados caen, en este caso es producto de un risk-off global, y evidentemente llegamos a marzo. En marzo, pues se empiezan a tomar medidas un poco más restrictivas en todo el mundo, incluido Latinoamérica, y nos vemos con esta caída adicional de mercado. Todo el retorno se fue, una caída bastante abrupta. Hay casos en Chile, en Perú, Colombia, cierre de fronteras, estados de emergencia, etcétera. Un caos. Y esto termina el 23 de marzo, o digamos, el punto más bajo de mercado fue el 23 de marzo de este año, en donde claramente existía muchísimo miedo
en los mercados sobre lo que podía significar el COVID. Porque claro, cuando empieza la pandemia en enero, y se hablaba a nivel, o sea, paralelamente, conjuntamente con otras noticias, pues uno tenía en la cabeza, oye, esto de acá es como el SARS en el 2009, que se quedó en Hong Kong y no salió de ahí prácticamente, pues como el ébola años antes, de repente es una oportunidad de compra, el mundo está creciendo, y se está flexibilizando todo el tema de la guerra comercial, de repente esto es una oportunidad de compra y uno tiene que estar muy atento porque claramente lo que sucedió o lo que pasaba en ese entonces es que se decía que el virus estaba controlado hasta cierto punto, pero en realidad no, empezaba a aparecer por todo lado y ese es el punto verde o la línea verde y ya cuando se hace masivo la caída es muy abrupta. ¿Qué pasa después? Y esto ya es lo que tenemos hoy. Parados hoy, si bien hemos escuchado que el índice americano ya ha recuperado el punto más alto, o sea, ya recuperó completamente y superó los récords alcanzados en enero-febrero, Latinoamérica no ha sido el caso. Si bien es cierto, algunos paquetes de ayuda han sido bastante agresivos, tan agresivos como mercados, tan o más agresivos que mercados desarrollados, no necesariamente la medicina es la misma o debería ser la misma, por una sencilla razón. Las economías latinoamericanas tienen una estructura totalmente distinta, donde existe el componente de informalidad que no te permite que la ejecución de los planes, por más agresivos que sean, sean eficientes. Dado ese es el caso, los gobiernos han anunciado paquetes importantes, pero ha significado un endeudamiento mayor. Evidentemente las monedas han depreciado y la efectividad no necesariamente ha sido tal ni en la parte de salud ni en la parte económica. Recordemos también que hay temas estructurales que están presentes en todos los países de Latinoamérica, incluido el Perú, en donde la infraestructura sanitaria no es la más óptima y eso también complica un poco la capacidad de enfrentar una situación como esta. Si bien es cierto, nuestra situación macro es bastante sólida y eso nos ha permitido ser agresivos en el caso del Perú, por ejemplo, y se da también en el caso chileno, en los paquetes y en las medidas adoptadas, otros países, a pesar de sus altos niveles de deuda, se han visto un poco más imposibilitados de tomar decisiones más agresivas. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa por acá? Pues los sectores más afectados, turismo, etcétera, empiezan a caerse. Bueno, Avianca, Latam, como dos ejemplos que entraron a Chapter 11, cuando meses antes estaban pues con una perspectiva bastante interesante. Los he llevado por todos los hechos y quizás he puesto algunas noticias, hay otras que probablemente se puedan haber obviado, pero es distinto gestionar en tiempo real que viendo toda la película, ¿correcto? Y evidentemente los equipos de inversiones están preparados para enfrentar situaciones como esta y la experiencia también te da un poco la perspectiva, habiendo pasado por la crisis financiera del 2008, nos da un poco también el punto en donde las valorizaciones podrían estar siendo una oportunidad. Hay crisis siempre y eso es algo constante. La profundidad de las mismas también habrá que verla y en este caso también a nivel de bolsa podemos abrir una recuperación. Habrá que ver también qué pasa a nivel económico, porque evidentemente nada, como dije, nada es independiente, hay interdependencias a nivel global y a nivel local también. Voy a pasar rápidamente por la parte la parte clásica de algunas métricas de mercado y bueno, lo que está pasando en términos de la pandemia. Como saben ustedes, Latinoamérica es el centro de la pandemia hoy por hoy. Tenemos una incidencia de casos mucho mayor per cápita al promedio global. Sin embargo, también la pregunta es, ¿estamos llegando a un pico o no? Y esto es el promedio móvil de los contagios en los principales países, incluido el Perú. Y evidentemente habrá que ver si es que estamos llegando a cierto pico. Recordemos algo muy importante en términos de la pandemia. Nosotros contamos los casos en cuanto a bueno, las muestras que se han tomado y cuántos salieron positivas. Pero no podemos asumir pues que todas las pruebas que se han tomado a las personas, o sea, mejor dicho,
pueden haber muchas personas que nunca los midieron y que han tenido el virus y son asintomáticas. Entonces, los ratios de mortalidad son mucho más bajos normalmente, y eso ya está siendo demostrado por varios estudios, porque hay mucho asintomático, y llega un punto en donde, como sucedió hace 100 años exactamente, en el 18, en el 19 con la gripe española, el herd immunity, o sea, la inmunidad de rebaño que se le llama, termina sucediendo y pues uno genera defensas y el contagio como que se para, evidentemente, porque ya todo el mundo lo ha tenido, o antes llega la vacuna que también te protege frente a esa situación. ¿Qué ha pasado o cuáles han sido las respuestas? A ver, evidentemente a nivel de política monetaria, todos los bancos centrales han bajado la tasa a manera de generar o de facilitar o de no ajustar evidentemente a la economía, tratando de dar una flexibilización. Han existido en varios países políticas como la que ha existido acá el Banco Central, que ha ayudado al sistema financiero a que de alguna manera se sostenga. Pero en términos de crecimiento, si ustedes se dan cuenta, viendo al lado derecho, miren en los puntos naranjas, que era lo que se pensaba el 28 de febrero, y esto es de fuente JP Morgan, y miren lo que se piensa hoy, unos meses después. Perú, en este caso, era, junto con Colombia, las economías sobre las cuales se tenía la mejor perspectiva. Perú, hoy por hoy, es la que peor perspectiva tiene en términos de crecimiento. Y Latinoamérica como región también se espera un decrecimiento en el 2020 8.7%. Efectivamente se espera también que se rebote o que esto rebote conforme esto se normaliza. Sin embargo, no es como volver al mismo sitio. Hay un proceso en donde una caída tan abrupta te destruye parte de la oferta, te genera desempleo, con lo cual momentáneamente te debilita la demanda. Y ese proceso de recuperación, dependiendo de qué tan efectivos sean las ayudas de parte de los gobiernos o las medidas de parte de los bancos centrales, conjuntamente con la reactivación que se pueda dar a nivel global, va a determinar qué tan fuerte será la recuperación en los años venideros. Pero dependiendo también de cuánta destrucción haya habido en distintos países, va a determinarse la velocidad de dicha recuperación. ¿Qué ha pasado en términos fiscales? Los gobiernos evidentemente han lanzado programas de ayuda directa, o sea, de transferencias monetarias directas al bolsillo de la gente, y eso evidentemente genera pues ciertos déficits fiscales. Y vemos acá cómo es que Brasil venía ya con cierto déficit, pero dadas las medidas tomadas, vamos a hablar de déficit primarios de 12%. En el caso peruano también bastante pronunciado. Y en términos de deuda PBI, como dije en un inicio, Chile y Perú quizás eran los mejores parados antes de la crisis. Brasil, llegando casi al 100%. Muchos analistas le ponen acá, JP Morgan está un poquito más conservador. Muchos sí proyectan que pase del 100% el PBI en el caso brasileño, que evidentemente es un problema para dicha economía, ¿no? Y que puede generar un crecimiento mucho más lento hacia adelante. ¿Qué ha pasado en el ciudadano de pie y en los negocios? Evidentemente la confianza ha caído en todos los países a nivel global. Hay cierto esbozo de recuperación, sin embargo, habrá que ver también, como dije, cómo nos colgamos, si es que se da y ojalá se dé, de una recuperación global. Somos cíclicos, efectivamente, y cómo nos va con el soporte que se ha generado tanto por política monetaria como por política fiscal. Recordemos también como un lado positivo, el precio de los commodities, estamos hablando de que han rebotado de manera importante. ¿Por qué? Porque muchos de los planes, a ver, primero, la oferta en muchos de los países productores como Latinoamérica se restringió en un primer momento, y se anunció paralelamente como planes, no solamente en el Perú, sino también en general a nivel global, planes de reconstrucción, infraestructura que demandan commodities. Entonces los precios han subido. China, por su parte, aceleró sus compras a niveles un poco más bajos, y nosotros como tal, indirectamente nos vemos beneficiados. La moneda se deprecia por la situación que estamos pasando. Es que hay un crecimiento global. La reactivación es una reactivación clásica por exportaciones en donde recibimos divisas en dólares
bueno, siendo minería un sector importante en el Perú, y los costos son en soles, y eso es positivo evidentemente para las empresas mineras. Evidentemente, para que el shock sea positivo y continúe, también se tiene que haber una inversión mayor, que esas divisas se inviertan de manera diversificada, no solamente en el sector minería, sino en general en la economía, y eso genera empleo y a la vez genere crecimiento. Ahí vemos la estructura de todos los países, claramente Perú y Chile más pegados a la parte de metales, Colombia y Ecuador en la parte de petróleo, y bueno, sabemos que México un poco más dependiente de lo que pueda pasar en Estados Unidos por la manufactura. Esto lo mencioné ya, el tema del desempleo es un drag de crecimiento hacia adelante, ese desempleo se tiene que reabsorber en la economía conforme se generen divisas, se genere inversión en los distintos países y nuevamente adoptemos un tema de crecimiento. Voy a ir, y no sé cuánto tiempo me queda, voy a tratar de acelerar un poquito, lo que les dije al inicio. ¿Qué nos está diciendo el precio? Y esto es al revés. Quiero que lean esto, es el precio hoy que me está diciendo en términos del costo de capital. Si se dan cuenta, la línea más clara está acá, es Estados Unidos. Las valoraciones reflejan un costo de capital bastante más bajo, cercano al 4%. Latinoamérica no. Estamos hablando de costos de capital implícitos bastante más altos. Y ojo, acá no estamos tomando en cuenta el riesgo de cada país. Claramente, un Chile es un poco menos riesgoso que, por decir, un Brasil o Colombia, por ejemplo. ¿Qué nos dice el precio en términos de ROE a largo plazo? ¿Cómo hago este ejercicio? Lo que hago es despejar el ROE tomando un precio, y el precio es hoy. Entonces, lo que nos está diciendo este ejercicio es que, por ejemplo, en Chile se espera que el ROE de largo plazo de acá hacia la eternidad, si queremos llamarlo así, va a estar alrededor debajo de 10%. ¿Es cierto esto? ¿Cuáles son las empresas que componen este índice? ¿De dónde venimos? Si es que vemos el 2010 en un ciclo alcista, ¿significa que nos vamos a quedar todo el tiempo en este estado de la economía? ¿Va a haber una destrucción tal que los ROEs no puedan llegar a 2 dígitos nuevamente? Esa es una pregunta desde el otro lado, si se dan cuenta. No hay una narrativa, hay un cuestionamiento si es que esta cifra está bien o está mal, de acuerdo a lo que pensemos de mercado chileno en este caso, hacia adelante. Lo mismo con Colombia, y quizás un poco más arriba están México, Brasil y Perú. Ahora, Fernando, pero ¿cómo están en términos de valoración? Respecto al índice de mercados emergentes, claro, en el 2010, con todo el boom, pues emergentes negociaban a la par en términos de price to book con Estados Unidos. Hoy negocia más de 2 veces el múltiplo. ¿Qué sucede con Latinoamérica? Todos, o prácticamente casi todos, negocian, excepto Brasil, negocian un descuento sobre mercados emergentes. Y ha habido un de-rating importante, en este caso en Chile, por ejemplo, la línea celeste, y en Colombia, y también en Perú, si vemos desde acá, desde el boom de los commodities hasta donde estamos hoy, donde negociamos a un descuento. Y finalmente, oye, pero eso puede deberse a que el ROE de las empresas es menor hoy en Latinoamérica que en mercados emergentes. Sí, en parte sí, hay una cierta explicación por ese lado, dada nuestra condición de cíclicos. Ahí es exactamente el mismo ejercicio. Hoy día el ROE de los mercados latinoamericanos está por debajo del de mercados emergentes, excepto por México, y esto es por una composición, bueno, México está a la par, por una composición accionaria. Recordemos que en México 3 empresas hacen el 50% del índice, Walmex, FEMSA y se me fue el nombre de la tercera, pero igual, ese tipo de análisis desde el precio hacia atrás es el que también complementa mucho las narrativas que existen de cara a una preferencia por tal o cual país, que uno puede concatenar hechos, sino de la manera como más le convenga. Finalmente, ¿qué es lo que en general piensan los inversionistas? Interesante este gráfico de acá que a julio del 2020, el mes pasado, el coronavirus era el principal riesgo de cara a inversionistas globales para la región Latinoamérica. Hoy es el cuarto riesgo, siendo el principal hoy y siendo siempre muy relevante China y lo que pase con commodities, siempre asociados a commodities. ¿Qué es lo que se cree en la región para la recuperación? Básicamente una recuperación en U y lenta, dado el nivel que ha alcanzado el virus y toda la paralización económica que ha generado. Finalmente, ¿qué
qué es lo que creemos en términos de sectores, los inversionistas globales. Interesante que estén ingresando a consumo discrecional, justamente el más afectado por la crisis, tratando de bottom fishing, como dicen en inglés, tratando de coger las gangas que pueden haber en el mercado, y esto puede ser también súper interesante si es que nos agarramos empresas líderes que probablemente no desaparezcan. ¿Cuáles son los riesgos? Esto es sacado de Economist. Efectivamente, hoy existe un divorcio muy, muy grande entre Wall Street y Main Street. Wall Street básicamente no ha pasado nada. Sin embargo, la economía sí ha tenido un impacto y eso es innegable. Veamos qué tan rápido la economía se catch up con lo que te dicen los precios en Wall Street. Y muchos nos anclamos en que el nivel de tasas está tan bajo que el valor presente de la perpetuidad que normalmente utilizamos en las valoraciones, pues es tan alto, dado ese nivel de tasas tan bajo, que te validan estos precios. Pero ojo con eso, porque las tasas también se mueven y una subida de tasas, por cualquiera sea la razón, te invalida un poco eso y te acerca un poquito más a lo que pueda estar pasando en la economía. Esto está en todo el mundo también. El populismo, dada la crisis, surge, cobra fuerza. La gente necesita cambiar el modelo, y eso lo hemos escuchado en todo lado. El riesgo de populismo es muy, muy alto. Ray Dalio lo mencionaba bastante, y eso también como precedente esa crisis, un poco más políticas y sociales, sobre todo hablando del famoso income inequality, ¿no? El 0,1% de la población tiene la riqueza de más de la mitad de la población global, y eso siempre ha sido cuestionado. Y lo tercero es quizás hay que ser muy, muy cuidadosos porque, claro, todos estamos de acuerdo de que tenemos que tener una política de inversiones ESG y ser muy, muy cuidadosos del medio ambiente, pero siempre hay que hacer el doble clic, porque ahorita todo el mundo se pone la etiqueta. Y a veces solamente es una pantalla cuando la realidad detrás puede ser muy, muy engañosa. Entonces, todas las políticas ESG y todos los procesos alineados con eso tienen que ser muy, muy cuidadosos. Y nada, termino con quizás algo que un poco forma un poco la visión del mundo y la forma de invertir desde mi lado personal, quizás con algunos libros que creo que son súper, súper interesantes. Probablemente muchos de ellos ya los han leído y si no, pues ahí hay bastante material. Ahí terminé, Melvin. Atento a preguntas, espero no haberme pasado mucho rato. Bueno, estaba muy interesante. Sí te has pasado un poco del tiempo, pero vamos rápido, ¿no? Insisto, a todos los espectadores tenemos el Q&A en la parte inferior derecha. Pueden ingresar cualquiera de las preguntas, yo voy a tratar de resumir y trasladársela a Fernando. Fernando, acá entre los libros, Ray Dalio obviamente es una leyenda, está entre los hombres más ricos del mundo, pero el hedge fund que maneja, ¿cómo te inspira a ti? O sea, a lo que voy es, muy poca gente considera héroes que son hedge fund managers. Sí, a ver. El secreto de Ray Dalio que te ha inspirado. Es que la filosofía no solamente de inversión, sino la forma como te habla y maneja el equipo, la famosa transparencia radical que él mucho menciona, en donde, por ejemplo, te habla de ser totalmente transparente con tus equipos, porque si no, no aprenden. Muchas veces también, y en general siempre hay un equilibrio, ¿no? Pero yo valoro mucho a alguien que piense distinto como él. Los equipos, o existe mucho, mucho componente político en los mensajes que damos, pero a veces eso termina generando, voy a poner un ejemplo, y yo tengo un hijo y a veces no coincido personalmente con algunas cosas que se ven hoy. O sea, yo cuando era chico, probablemente nunca premiaban al séptimo puesto, ¿no? Hoy se ve mucho de eso. Entonces, claro, el argumento de hacerlo es para que evidentemente los niños en general se sientan parte de. Lo mismo sucede con los adultos. Entonces, cuando tú ves algo mal, lo mejor es decirlo directamente. Evidentemente hay formas y todo lo demás, pero no decirlo o decirlo a medias genera más daño, porque genera complacencia, genera una actitud un poco más conformista, un poco menos
no sé si llamarlo batalladora. Entonces, este radical transparency es una de las cosas que a mí me parece súper, súper valiosas de Ray Dalio, ¿no? Y así como eso, en general, en la parte de inversiones, por ejemplo, tiene dos grandes fondos, ¿no? El All Weather, que es como un fondo, un hedge fund que está preparado, en teoría, para navegar por los distintos ciclos, porque está dividido en cuatro partes, y en base a crecimiento e inflación, te divide el portafolio en cuatro partes, y cada parte se sobrepone en las distintas fases del ciclo económico. Y el otro es el Pure Alpha, que también es gigantesco, en donde están las principales apuestas, pero puestas de una manera de que el riesgo total está controlado a distintos niveles de preferencia de la gente. Entonces, los conocí un poco de cerca hace un par de años, y me sorprendió muchísimo cómo es que miraban el mundo, no necesariamente en proyecciones de largo plazo, sino qué es lo que te dice la data y qué es lo que hoy está pasando que puede haber pasado antes. De hecho, Ray siempre menciona que hoy, o hasta hace 6 meses, nos parecíamos mucho a lo que pasaba en el 37, en el 1937, cuando el populismo subía, cuando había todo este tema del income inequality también en otras métricas, y esto generaba, y cuando una superpotencia desafiaba a la otra. Y es lo que pasa hoy día con China y Estados Unidos, por ejemplo, y lo que genera también este equilibrio de poderes, ¿no? Fernando, para aprovechar, porque tengo muchas preguntas del público y yo también, tratemos de hacer tipo fire chat, respuestas Ya, más rápidas y concretas. dale, perfecto. Sé que el fondo de pensiones no está invertido en ninguno de los fondos de Sí, Rey Dalio. no, 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 Por no. ahí hay un tema de por qué no, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tema. Este, Tú has hablado de que Estados Unidos, y hay tres preguntas del público en esa línea, ¿no? Ha estado, digamos, de alguna manera el empujón en la bolsa, especialmente en el Nasdaq, el índice de tecnológicas, y en el S&P viene de las grandes tecnológicas, probablemente liderada por Amazon, pero de lejos, ¿no? Está ya sobrevalorado el mercado americano, uno, y relacionado a esa lista de mercado asiático, bueno, está en positivo porque China y los restos de países asiáticos ya se levantaron. Eh, ¿Es Latinoamérica el gran ganador a largo plazo en acciones? ¿O tú le recomendarías comprar más en Estados Unidos y menos en América Latina? No, yo sí creo que hoy la oportunidad de mediano a largo plazo está en Latinoamérica. Evidentemente estamos pasando por una situación compleja, pero creo y considero que esto va a tener una recuperación, y el valor que hay hoy a estos precios es mucho mayor que el que se podría obtener bajo mi visión en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos las famosas acciones que acabas de mencionar. La pregunta es: ¿qué te saldría hoy si hacemos ese ejercicio de precio? ¿Qué te está diciendo el precio? ¿Cuánto va a ser el ROE a la eternidad de esa acción? ¿Cuánto va a crecer? ¿Cuánto estás pagando hoy por empresas que a veces no tienen ni utilidad? Bueno, son máximos históricos, ¿no? Están en las nubes todas las tecnológicas, o sea, ninguna se sabe. Y armar la narrativa es muy fácil, porque podemos decir, no, es que de acá ahora en adelante, dado el virus, va en Latinoamérica o en el mundo, el 30% o el 20% compra por Internet. Si eso crece a 30, pues el valor se justifica. No, no necesariamente. Y claro, y es que la pregunta inicial es: ¿y esto ya está en el precio o no? Porque si no se da, hay una excepción. Y si hay una excepción, el precio cae. Ahora, si vemos uno de los gráficos que tú has montado respecto al ciclo, ¿no? O sea, la gente, digamos, cuando está en la cima suele comprar más porque tiene más confianza, visto el pasado. Pero la gente cuando se mueve de miedo y ahí estamos en los lows, ahí es donde nadie compra, pero digamos, los inversionistas más inteligentes en el ciclo compran ahí, pero hay que tener el carácter para hacerlo. Siguiendo esa tesis, yo también comparto contigo que en Latinoamérica está probablemente el valor fundamental más grande hacia mediano y largo plazo, a 3 a 5 años. Pero dentro de América Latina, ¿dónde comprarías tú? O sea, las estadísticas dicen macroeconómicamente que Perú y Chile son los mejores posicionados, pero obviamente los más grandes son Brasil y México y están con gobiernos bien cuestionables, con políticas bastante complejas. Si tuvieras que escoger en América Latina, ¿cuáles serían tus 3 o 4 mejores opciones como Eh, país?
A ver, te doy mi opinión personal, ojo. Chile, Perú, Colombia, Sí, como en ese orden. Perú, Colombia en ese orden. Brasil sería un neutral, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes un rebote, Brasil te va a rebotar más que los demás y te puede dejar mal parado. México estaría bien underway, por un tema ya más estructural, de direccionalidad, de composición de índice, por varias razones. México, el underway de México financiaría el largo en Colombia, Chile, Perú, y pues Brasil lo mantengo neutral. Ese es mi ideal. Ok, se ha observado también una movida fuerte en el dólar, ¿no? Primero una corrida, digamos, de monedas locales hacia el dólar y todas las monedas latinoamericanas se depreciaron muy fuerte, Ujú. eh, pero ahora, digamos, en las últimas semanas en particular, el dólar a nivel mundial se ha empezado a debilitar, pero hemos visto un fenómeno un poco atípico, ¿no? En Perú el dólar en realidad ha ganado fuerza y al día de ayer y hoy día está cotizando a 3,57, 3,58, dependiendo de la métrica que mires. ¿Tú cómo ves el dólar en Perú y cómo lo ves en la región? A ver, sí, de hecho era uno de los grandes temas y ayer justo teníamos una conferencia con el jefe de Emerging Markets de Citi y nos comentaba justamente eso, que él extrañaba un poco lo que pasaba en Perú, pero yo creo que pasa mucho también por el ruido político que puede haber, particularmente en Perú. En la región pasa también por, y en general, cuánto más van a tener que endeudarse los gobiernos y por ende emitir para poder solventar la situación, porque el daño a la economía no es simple. Como mencioné hace un momento, hay una pérdida de parte de la oferta, donde si bien es cierto, hay un componente informal grande, también en la formalidad se han perdido muchos empleos. Y reactivar eso también va a necesitar de probablemente impulsos adicionales de parte del gobierno, como el que, por ejemplo, se ha anunciado en la reconstrucción del norte con el acuerdo con UK, y lo mismo está sucediendo en los demás países. Entonces, hay más oferta o más endeudamiento, lo cual debilita un poco las posiciones que en algunos países como Perú y Chile eran sólidas a nivel macroeconómico, y te genera también una apreciación del dólar como protección, cosa que, por ejemplo, si comparamos en otros mercados emergentes como Asia, no ha sucedido, justamente porque el virus no ha atacado con la misma ferocidad que en Latinoamérica y los gobiernos no han tenido esa necesidad de sobreendeudarse adicionalmente para poder solventar ese gasto, muy aparte de que su estructura de salud, etcétera, es mucho más robusta. Entonces, tú ves que las monedas latinoamericanas han sufrido un poco más porque su fortaleza macroeconómica en algunos aspectos estaba un poco más divorciada de su estructura económica, que ante un golpe como este se ha visto impactada, ¿no? Entonces, claramente las monedas es el reflejo de eso, ¿no? Cuando hay una recuperación más global, cuando de alguna manera se controle un poco el virus, probablemente sea una buena inversión, y salten esas monedas porque se cuelgan de una ciclicidad, porque dependemos, al ser cíclicos y dependientes del crecimiento global, como hemos visto en lo que pasaba en el 2019, también eso nos va a empujar un poco más, y va a haber apetito por invertir en el país, ¿no? Ok, pero ¿tú crees que el dólar en Perú ya está llegando a su techo o lo ves todavía subiendo un poco más? Eh, Me hace la pregunta siempre del millón. Yo creo que por ahora podría quedarse donde está. Ese es un view nuevamente bastante personal, pero no lo veo en 4 soles, para nada. Yo creo que el Perú como tal es, como hemos repetido, tiene una fortaleza relevante a nivel macroeconómico, tiene herramientas, tanto en política monetaria, el Banco Central está haciendo un trabajo espectacular, con el sistema financiero y también a través de COFIDE hay programas que también ayudan a la microempresa, a la pequeña empresa, que de alguna manera te ponen un colchón a la economía y te permiten aguantar un poco el golpe y luego, colgándote de un ciclo global positivo, pues sales adelante y de alguna manera solventas la situación. O sea, no lo veo deteriorándose a un punto muy, muy agresivo, puede quedarse por acá un rato mientras se dan los resultados. La economía va más lento, en este caso. Y habrá que ver, hay mucha incertidumbre respecto al impacto que ha tenido esta crisis a nivel económico en los países, pero esperemos que nos podamos recuperar. Estamos en un país minero y obviamente el precio de los metales es bien relevante para los términos de intercambio en general.
y por lo menos como yo lo veo, es uno de los motores más potentes como para poder ayudar a la recuperación macro e incluso la generación de empleo. ¿Cuál es tu opinión del oro y del cobre que han tenido, digamos, una subida fuerte? ¿Y tú recomendarías entrar a estos niveles o ya te parece caro? ¿O preferirías entrar más bien en empresas productoras como Sauder, por ejemplo, o Buenaventura? Sí, 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 yo creo que el precio de las empresas relacionadas al metal todavía es barato. O sea, sí, ha habido un rally importante, pero recordemos algo que es casi, casi matemático, muy simple. La empresa minera recibe ingresos en dólares y tiene costos en moneda local. Si tú tienes una moneda depreciada, tu margen inmediatamente sube solamente por ese efecto. Si eso le agregamos el efecto adicional, que es que el precio del metal sube, el impacto en la utilidad es brutal, porque tu costo fijo es, fijo es normalmente fijo en moneda local, con lo cual, medido como porcentaje de los ingresos que están en dólares según la moneda fuerte, pues te genera una explosión a nivel de palanca operativa relevante, que creo que no se está reflejando necesariamente. Acuérdate que para muchas veces, para el 2004, 2005, también mucha gente cuestionaba del rally que se había generado en empresas de commodities, pero pues volteabas al 2007 y veías que pues habían duplicado o hasta triplicado su precio justamente por este efecto. Al ser cíclicos, hay palanca operativa y palanca financiera que te genera caja de manera relevante y yo creo que eso todavía no está reflejado a estos precios de los commodities. Y dado que la recuperación que se tendría que venir va más por el lado de, como hemos visto, ¿no? La necesidad de generar un impulso en el lado manufacturero, en el lado cíclico, debería ser muy, muy positivo para commodities en general, ¿no? Una pregunta del público va en una línea más concreta, ¿no? Tú mencionaste que Perú, Chile, Colombia son buenos lugares donde invertir. La pregunta dice, ¿qué opinas de la renta variable y renta fija peruana? Incluyendo la parte de renta fija, ¿no? Sí. A ver, la parte de renta fija, en general creo que todavía hay atractivo en lo que se llama, en la parte de monedas locales, ¿correcto? O sea, y acá voy justamente al argumento tuyo de, oye, ¿qué opinamos de las monedas en general? Yo creo que pensando en 3, 4 años, los spreads crediticios se han ampliado bastante y en moneda local todavía ofrecen retornos importantes. En hard currency, en dólares, sí se han apretado bastante. Muchos de los inversionistas globales, cuando dedicados a la región, cuando quieren entrar y tienen mucha incertidumbre, siempre primero van por el dólar, ¿correcto? Y a plazos más cortos. Entonces, en general, yo creo que Colombia y en renta fija, en México sí puede ser interesante. Perú, por su condición crediticia mucho más sólida, los spreads se han apretado. De hecho, hubo oportunidades increíbles en marzo, abril. Hoy por hoy esos spreads están apretados. No son malos retornos comparado con lo que uno obtiene, como decías tú, en money market. Hoy por hoy puedes tener riesgos bastante sólidos en empresas peruanas en dólares a niveles de 4%, 4,5%, a duration de 4,5, 5 años. Pero igual, creo que pueden haber oportunidades en moneda local en la región, ¿no? Brasil te metiría en la parte de renta fija Brasil, en renta variable a nivel agregado, te puedo dar una opinión, Brasil es un continente aparte, ¿ah? Brasil es la suma de todos los demás multiplicados por 3, en términos de tamaño de mercado, sofisticación, etcétera, ¿no? Ok, ya para ir terminando, Fernando, nos hemos excedido un poco del tiempo, pero ha estado muy interesante. Dos preguntas finales. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus 3 recomendaciones ganadoras y cuáles son las 3 recomendaciones en inversiones que hay que evitar? A ver, allá hablando a nivel global, ya para no entrar en mucho detalle, Latinoamérica me parece una opción ganadora de acá al mediano o largo plazo. Los sectores cíclicos, lo que se llama value, también me parece a nivel global algo interesante y en la región también. La ciclicidad quizás es donde hay menos incertidumbre de lo que pueda pasar en una reactivación, porque
El consumidor es donde uno tiene mucho más dudas. Oye, ¿viajará igual que antes? ¿Consumirá en restaurantes igual que antes? ¿Consumirá al mismo nivel que antes? ¿O tendrá todavía este miedo? Ahí hay incertidumbre. Hay incertidumbre respecto al comportamiento del consumidor. Es mucho menos la incertidumbre en lo que puede hacer el sector manufacturero si es que se da un impulso, o si continúan los impulsos fiscales y también se reactiva la inversión privada en ese sentido. Entonces, yo creo que esas serían las recomendaciones en el lado de compra. Yo sí, personalmente no me metería, quizás tengo un sesgo, soy un poco más value en el approach de las inversiones, no estaría comprando en este momento las acciones tecnológicas desde Estados Unidos, pues las famosas Facebook o los Teslas. Veía un gráfico de que Tesla hoy vale más que el market cap que me parece las 10 principales empresas de autos del mundo. O sea, ahí ponías a General Motors, ahí tenías a Mercedes, ahí tenías a Volkswagen, ahí tenías a Ford. Valía más que todas ellas juntas. Y claramente... Perdón, sí, sí, o sea, es impresionante, pero eso está validándose en el mercado hoy. Yo no le veo demasiado upside a eso, esa es mi opinión personal. Estaría más bien vendiendo eso. Ok, finalmente tenemos acá obviamente inversionistas desde institucionales hasta personas naturales que quieren aprender e invertir inteligentemente. ¿Cuál es tu recomendación para ellos? Dos o tres recomendaciones que tú consideres súper importantes para cualquier inversionista. Primero, no existe la timba ganadora, nunca. La inversión seria es la que haces en los plazos acorde con el instrumento que estás utilizando. Y en renta variable, por mencionarlo, no puedes invertir a 6 meses. Si alguien O te sea, dice que en 6 meses vas a... no usas El análisis plazo. técnico, Fernando. No haces Eh, análisis. sí, pero no soy tan creyente, te soy bien honesto. Creo que es parte del análisis, es cierto, pero no es lo que te va a hacer ganar constantemente de una manera mucho más consistente. Yo sí creo, soy un poco más en ese sentido de análisis fundamental, de mantener los plazos alineados con la naturaleza de la inversión. Y en renta variable no puedes hablar de 6 meses, tienes que hablar de por lo menos 3 años. Y tener un view y estudiar muy bien cuáles son las características ya sea del sector, del país, de la empresa, y cómo se alinea eso, si es que es una buena gerencia, tienes que entrar ya a mucho detalle. Y tampoco hablar de plazos demasiado largos, porque el mundo da demasiadas vueltas. No puedes tú comerte la narrativa de cualquiera que te está proyectando al 2035, porque no sabes lo que va a pasar y tampoco, o sea, los modelos que se usan son bien sencillos. Uno dice, pucha, este fulano sabe y va a proyectar hasta el 2035. Lo que está haciendo es un compounding de alguna variable macroeconómica y nada más, ¿no? Entonces, hay que hacer el doble clic, hay que pensar y atar los plazos al riesgo que uno está tomando, y también hay que saber de que en el corto plazo puedes tener caídas y eso, pues, saberlo analizar, pero no entrar en pánico, ¿no? Ya sabemos y hemos visto en el gráfico pasado, si es que uno entra en pánico, terminas a veces vendiendo en el low. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Mis disculpas al público que no ha pasado en el tiempo, porque creo que ha estado realmente bien invertido los minutos. Gracias por tu insight, la presentación muy buena. Y al Gracias. público, nos vemos la próxima semana con otra presentación con otro especialista en este tema de inversiones en general. Cada semana vamos aprendiendo cosas nuevas y un enfoque que sigue siendo muy personal y distinto. En ese sentido, vamos a continuar con esta serie de webinars con el objeto de seguir conociendo a nuestros managers en el mercado peruano y sobre todo ir aprendiendo a cómo invertir mejor, no solo en Perú, sino a nivel internacional. Muchas gracias, Fernando, por tu participación y pronto seguramente nos vemos en otras actividades. No, muchas gracias, Mary, por la invitación, encantado, y espero que haya sido de ayuda. Sí. De hecho, es bastante ayuda, porque mucha gente no conoce el valor, ¿no? Me gustó en el sentido de que más que la tecnología y comprar Amazon, que creo que la mayoría está pensando en seguir comprando Amazon, yo estoy igual que tú. Ahí creo que como mostraste en la curva, ya estamos pues en la exuberancia. En Exactamente. cambio, en América Latina, la gente por el tema de la pandemia le tiene miedo. Y justamente ahí es donde hay valor. Exacto. Yo creo que hay más valor en América Latina que en las tecnológicas americanas hoy por hoy, ¿no?
Sí, Bueno, coincido. son los inversionistas los que toman la Veremos decisión. qué pasa. Ok, buenas noches con todos. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Listo, gracias. Chao, Fernando. Cuídate.